Fracciones de números complejos. Opuestos, conjugados, adiciones y sustracciones de números complejos. Cuando hablamos de adiciones, nos referimos a sumas, ¿verdad? Sustracciones serían restas de números complejos. Ya sabemos que los números complejos está dado por la combinación de los números reales y los números imaginarios, ¿verdad que sí? Cuando ellos están combinados en una suma, se les conoce como números complejos en forma binómica. Vamos a continuar. Mírenlo aquí. Aquí yo tengo en representación de números a A y a B. A puede ser un número como 4 y B puede ser un número como 5. Ahí yo podría decir 4 más 5i. A más BI. Esa forma de colocar el número complejo se llama, ¿quién lo lee? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama esa forma de colocar el número complejo con el número real y el número imaginario después? ¿Cómo se llama? Binómica. Números complejos en forma binómica. Correcto, correcto. Entonces, un término nuevo que debemos aprender hoy es opuesto. ¿Cuál es el opuesto de un número complejo? El opuesto de un número complejo, jóvenes, es cuando nosotros multiplicamos por menos 1 todas las cifras del número complejo. Ejemplo, si yo digo por menos 1, A por menos 1 sigue siendo A, porque todo lo que se multiplica por 1 se queda igual, ¿verdad que sí? Sigue siendo A. Pero más de la A por menos del 1, más por menos, menos. Entonces la A viene saliendo negativa. Y también hay que multiplicar la B. En este caso, sigue siendo igual. Más por menos, menos. En ese sentido, mi número o mi forma opuesta es cuando los dos términos tienen signos contrarios. Es decir, si los dos de aquel lado tienen positivo, los dos de este lado o los dos opuestos van a tener negativo. ¿Están entendiendo? Repita. Vamos a ver otro ejemplo para que lo puedan ver. Yo tengo aquí diferentes números complejos en su forma. Y en estos números complejos, yo quiero encontrar el opuesto. Ahí están ya, de ejemplo. El 7 es positivo. Si va a pasar opuesto, el 7 más 3, los dos son positivos, entonces los dos pasan a ser ¿qué? Negativo. Negativos. En el segundo caso, yo tengo 6 más, menos 2i. Aquí uno es positivo y el otro negativo. Si yo quiero el opuesto, yo tengo que cambiar el signo a ambos. Al que es positivo lo coloco negativo. Al que es negativo lo pongo Positivo. Por eso aquí tienen que el 6 es positivo, pasó a ser negativo. Y el 2 es negativo, pasó a ser positivo. ¿Qué significa esto? Que ambos casos pasan a cambiar de signo. No solamente el imaginario o no solamente el número real. Ambos pasan a ser o a cambiar de signos. Ambos pasan a cambiar de signo. De signo. Correcto. Otro ejemplo aquí. A ver si ustedes lo hacen rapidito. Por ejemplo, aquí vamos a seguir con esta parte. Aquí yo tengo menos 3. Y ustedes dirán, pero menos 3 es un número complejo. Bueno, falta la parte imaginaria que sería 0i. El 3 está negativo. ¿Cuál es el opuesto? Positivo. 3 positivo. ¿Y cuál es el 8i? El 8i está positivo. ¿Cuál es el opuesto? Negativo. 8i negativo. El 8i negativo. Cambian de signos. ¿Por qué? Porque lo multiplico por menos 1. Lo multiplico por menos 1. Menos 1. 8i por 1 sigue siendo 8i. Y más por menos da menos. Correcto. Vamos ahora a hacer el que está a la parte derecha, la actividad de aprendizaje, un ejercicio para que ustedes me lo hagan rapidito. ¿Cuál es el opuesto a i? A menos i. Y I positivo, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál sería el opuesto a menos 4 más 3i?
4 4. menos 3. 4 Menos 3. menos 3. 3. Bien, eso está muy feo. Vamos a hacer de otra manera. ¿Y cuál es el opuesto a 9 menos 5i? Menos 9 más 5i. Correcto. ¿Y al 2? Menos Menos 2. 2. ¿Y al menos 8 menos 2? ¿Y? 8 Ocho. más 2. más 2i. ¿Y al 8 menos i? 8 menos 8 más. Menos Sí. 8 más i. Correcto. Vamos a confirmar todo eso. Porque aquí les tengo la confirmación. Ustedes estaban todo sentido en lo correcto. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a continuar. Eso que acabamos de aprender, ¿cómo que se llama? El opuesto. El opuesto de un número complejo. ¿Cómo se llama? El El opuesto. opuesto de un número complejo. Correcto, correcto. Vamos a seguir. ¿Quién lee? Vamos ahora a aprender. Yo, profe. Ahora vamos a aprender qué es un conjugado. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es es un un conjugado? Jugado. Un conjugado. Entonces tienen que saber al final de la clase, yo necesito que ustedes sepan cuál es la diferencia entre opuesto y conjugado. Lean. Conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo A más B es el complejo de A menos B. Es decir, el número complejo que tiene signo opuesto solo en la parte imaginaria. Ok. Esto es parecido, pero no igual a lo que es opuesto. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Yo entiendo que como que uno se suma y otro se resta. Eso es lo que yo No, veo. no, 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 no. No, yo entiendo que solamente en el conjugado solamente lleva el signo opuesto en la parte imaginaria. Correcto. Usted va a tener A y B, ¿verdad que sí? Solamente le cambia el signo al que tiene la parte de I. ¿Al que Y, tiene la parte de quién? y De imaginario. ¿Están entendiendo esa parte? Sí, sí. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo menos 5 más 3i. ¿Cuál sería su conjugado? menos 5 menos 3, sí. Correcto. ¿A quién se le cambió el signo ahí? Al 3. Imaginario. Al imaginario solamente. Entonces, solamente la parte imaginaria usted la multiplica por menos 1. ¿Están entendiendo esa parte? Sí. Sí, sí. Solamente a la parte imaginaria. Si yo tengo 4, ¿cuál sería su conjugado? 4. Sería 4. Porque no hay parte imaginaria. Y si la parte Exacto. imaginaria es 0, 0 por menos 1 sigue siendo 0. O sea, no se coloca. Ok. 7 más 8i. Su parte de conjugado o su conjugado. 7 menos Igual. Y le cambiamos el signo al signo a la parte imaginaria, que es más 8i. Cambia a. Menos 8 y Y 6 imaginario. ¿Cuál sería su conjugado? 6. Imaginario. 6. Menos 6 6i. paría a 6 positivo. Correcto. Aquí yo tengo más ejemplos. Cuenten. 7i la primera. 7i positivo, ¿verdad que sí? 6. Entonces, la segunda, ¿qué sería? Menos 3. 3 menos Menos 9i. 9i. Correcto. La tercera, 6 más 6 menos i. 6 más más i. Hay que cambiar el signo a la i. La cuarta, que es 3. 3. 3 Correcto. Y la quinta, menos 4 más 5i. correcto. Perfecto. Ya que ustedes están ahí, mírenlo ahí. Confirmaron que sí, que lo que hicieron está bien. Bien. Importante, y repito, vamos a retroalimentar. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre opuesto de un número complejo y conjugado de un número complejo? Yo. Diga. Que solo el que tenga el imaginario se le cambia el signo. ¿En qué parte? ¿En el opuesto o en el conjugado? En el conjugado. En el conjugado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre opuesto y conjugado? Tiene que mencionar los dos. Que
que en el imaginario se cambia, en el conjugado, pero en el otro yo creo que no. Que el uno se opuesto cambia. En el opuesto cambian se- los dos. los dos y en el conjugado solo cambia el que tenga el imaginario. Correcto, ahora sí. Otra persona me puede decir cuál es la diferencia entre números opuestos y conjugados. Yo, profesor. Diga. ¿Qué? Bueno, como mencionó Alfredo, en el conjugado solamente se cambia la parte que tiene la parte imaginaria, mientras signo. que en el opuesto se puede cambiar los signos A a cualquier ambas parte. partes, no cualquiera, a ambas partes, a las dos partes. Entonces, para que sean correctos, en el opuesto, nosotros le cambiamos el signo a las dos partes de la forma binómica de un número complejo. Mientras que en el conjugado de un número complejo, solamente cambiamos el signo solamente a la parte imaginaria. Bien, ya estamos completamente seguros de esto, ¿verdad que sí? Sí. Sí, Bien, ahora vamos a hacer operaciones con números complejos. ¿Cómo hacemos las operaciones con números complejos? Fácil, eso es un ejercicio de lo que usted hacía cuando sumaba binomios. Así es que eso es como sumas de binomios. Pero aquí hay un ejemplo. Vamos a explicar la fórmula. La fórmula dice que usted tiene la suma de dos números complejos, ¿verdad que sí? A más B y sumando a C más DI. ¿Qué significa eso? Que usted va a sumar la parte, o en la suma, mejor dicho, usted tiene que trabajar la parte real, usted la suma con la parte real. Y la parte imaginaria la suma con la parte Imaginario. imaginaria. ¿Qué significa esto? Bueno, A más C son la parte real, yo lo coloqué junto en un solo lado. Lo sumo. Si A era 20 y C era 5, 20 más 5 serían 25. 25. En esta parte, B más D, porque la I se queda igual, ¿verdad? Entonces lo puse la I afuera, pero no quiere decir que no pertenezca a la B y a la D. Sí pertenece. Simplemente sumamos B más D. Se queda multiplicado por I. Si yo digo que B es 10 y D es 5, en este caso sería 10 más 5, que sería 15 Y I. Esto es fácil. Usted tiene Y que en esa fórmula no se le cambian los signos cuando cambie para el otro lado. no. Aquí simplemente estamos sumando lo que son imaginarios con los imaginarios y número real con número real. Vamos a ver ejemplos numéricos para que comprendan un poco mejor. Bien. Suma de números complejos en su forma binómica. Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Me están viendo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué debo yo hacer ahora? Bueno, tengo aquí 7 Nada, pues, más eso es 2i y 6 más 5i. ¿Qué yo debo de sumar ahí? ¿Quién con 7 quién? 7 más 6 y 2i más 5i. 5. Correcto. Tengo que sumar al 7 más 6, que son los números reales, que no tienen parte imaginaria, y al número 2i más 5i, que son la parte imaginaria, que tienen parte imaginaria, mejor dicho. Usted lo coloca real sobre real e imaginario sobre. Imaginario. Imaginario. Entonces, 7 y 6, 13. Y 3. 2 más 5, 7. 7i. Entonces, la respuesta de esto es 13 más 7i. Más 7. Correcto. La segunda, ¿cómo lo harían? Lo mismo, profe. 6 La más parte 6 sobre quién, debajo de quién, ¿qué coloco sobre el 6? O debajo debajo del del 2. el 2 el 2. real. El 2. Entonces, real sobre real e imaginario sobre Sobre imaginario. Sería menos 2 sobre 3i. ¿Verdad que sí? Aquí, ¿qué pasó?
Que nada más me El quedó 1 no 1. se marca. ¿Por qué pasó que nada más me quedó 1? Porque, por ejemplo, 6 y 2 son 8. Y 3 y menos 2 y 3, ¿qué da? 1. Menos 1. 1. Porque signos opuestos Se resta. se restan. Y coloco el signo del que es más grande. El 3 es más grande que el 2. El 3 es positivo, coloqué positivo aquí. Y ¿Lo el ven? 1 no se marca y se pone la I ya. El 1 no se marca y se pone la I. Eso es excelente, correcto. Otro ejemplo sería este. 4i, 4 más 2i, todo eso más 4i. Debajo del imaginario de 4, no coloqué nada porque era 0. No, 4 más 0 sigue siendo 4. O sea que el 4 baja igual. Y debajo del 2 imaginario coloqué el 4 imaginario porque real sobre real es imaginario sobre imaginario. imaginario. En este caso, los dos son positivos, se suman. 2 y 4, 6i. Perfecto. Sí. El próximo ejemplo es Menos 5 sobre el 9 y menos 4 y sobre... Ay. A ver. entonces, en este caso, simplemente imaginario sobre imaginario, menos 5 sobre el 9, como ya dice, y 4 sobre la i. ¿Qué ocurre aquí? Signos opuestos se restan y coloco el signo del mayor. El mayor es el 9, entonces positivo. Resto 9 menos 5, 4, y coloqué el signo del 9, que es positivo porque es más grande que el 5, ¿verdad? Bien, 4 positivo. Y en este caso, signos iguales se suman. Suma. 4 y 1, 5. 5. Y sobre i. En este caso, el signo del mayor es 4, se queda menos 5i. 4 menos 5i. Una preguntilla. Quedan 3 ejercicios. Bueno, 2. 2. ¿Qué vamos a hacer? Lo hacen ustedes en su casa. Perfecto. Vale. Obviamente, vamos a colocarlo de este lado. Las respuestas. Mírenla aquí. 7 y 6, 13, 2 y 5, 7i. ¿Lo ven? En su cuaderno la pueden colocar en esta forma vertical, uno encima de otro, para que no se pierdan con los signos. Recuerden que los signos pueden hacer que ustedes se confundan. Entonces la colocan de esa manera y luego al final me ponen la respuesta al lado del ejercicio. El ejercicio está aquí, la respuesta te la pone al lado. Pero es bueno que la haga en la forma vertical, uno encima del otro, para que no se pierdan con los signos. ¿Entienden? Hay que desarrollar y signo, después el resultado se pone ahí. sí, cada signo, usted lo ve que quedan como es, uno encima de otro, y así usted no se pierde con los signos. Bien, vamos ahora a continuar. Recuerden que estos dos ejercicios los deben hacer en sus cuadernos. Perfecto. El F y el G. Ok. Bien, vamos a borrar esto y vamos ahora a ver lo que es la resta. En la resta, es importante que usted sepa que en la resta lo primero que usted tiene que hacer es el signo de resta. Usted tiene que cambiarle el signo a todo lo que está a la derecha. ¿Por qué? Porque se está restando y aquí la resta está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo que está dentro del paréntesis tiene que colocarse en su forma opuesta. ¿Y cuál es la forma opuesta de un número conjugado, de un número compuesto? ¿Cuál es la forma opuesta de un número compuesto? Negativo. Negativo. La forma opuesta, ¿cuál sería? Positivo. Opuesta. Recuerden que ustedes aprendieron al principio qué es opuesto y qué es conjugado. En el opuesto se le cambiaba el signo ¿a quién? A los dos. A los dos. Y en el conjugado solamente a la parte imaginaria. Entonces, esto yo digo que usted tiene que colocarle en la resta, usted tiene que colocar todo lo que está después del signo de menos o lo que está dentro del paréntesis, tiene que colocarlo opuesto. ¿Cómo tiene que colocarlo? Opuesto. ¿Y qué significa opuesto? Contrario. Que todos los signos van
contrario. El Es contrario. decir, si el 4 estaba positivo, Pasa negativo. pasa negativo. Y si el 5 estaba positivo, Pasa Ajá. negativo. correcto. Entonces, es lo mismo que yo decir menos por más, Da. Menos. menos. Y Da menos menos. por más, ¿Quién? menos por más otra vez, Menos. Menos. menos, Menos. correcto. Entonces, ven que el 4, en vez de ser 4 positivo, salió Negativos. negativo. Y el 5 que era positivo salió Positivo. porque se coloca la forma opuesta. Bien. Ah, Entonces, y no se van a poner los dos números imaginarios, solo abajo de eso, y se le cambia el signo. primero colocamos la parte opuesta de del paréntesis que está a la derecha, ¿verdad? Lo que está después del signo negativo, usted lo multiplica todos su monomio por el negativo y te va a dar el opuesto del binomio, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí todos los términos. Menos por más, menos. Y menos por más de nuevo, menos. Y coloco, obviamente, los números reales sobre los números reales y los imaginarios sobre los imaginarios. Entonces, 10 y 4 son signos contrarios. Se resta y colocamos el signo de quién? del número mayor. Bien, positivo. Y 7 y menos 5 son signos contrarios. Se Resta. restan también. Y colocamos el signo del mayor, que en este caso es 7 positivo, coloco positivo acá. 7 menos 5, 2. Y Okay. en este caso, ¿cuál sería el opuesto de la parte B, del ejercicio B? ¿Cuál sería el opuesto de este paréntesis? Más 1 menos 3. Más 1 menos menos 3 y le cambiamos el signo a los dos términos. Bien, menos por menos, más, y menos por más, menos. Correcto. Y aquí está, más 1 menos 3i. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Luego ahí lo resuelvo como una resta normal. 8 y 1, 9. Y 4 y 3 son signos iguales, se suman, da 7. Obviamente colocamos el mismo negativo. 9 más 7i. ¿Cuál es el conjugado de este número, la C? Menos 10 El más conjugado 5. no, el conjugado no, el opuesto. Recuerden que el conjugado es solamente la parte imaginaria. Menos 10 El más opuesto. 5. Menos 10 Más 5. más 5i. Este también es lo correcto. Y como del otro lado solamente tengo 5i, entonces coloco 5i sobre 5i y menos 10. De este lado había un 0, entonces 0 menos 10, se queda igual. Entonces, el 10 baja igual y 5 se va con el 5 y me queda 0. ¿Cuál es la respuesta de este número complejo? Menos 10. Menos 10. Menos 10. En este caso, aquí el opuesto sería 8 positivo, cambia negativo. 9 positivo, cambia negativo. Entonces sería menos 8 menos 9i. ¿Lo ven? Sí. Y sabiendo que real sobre real, 8, 3 positivo y 8 negativo, signos opuestos se restan y coloco el signo del mayor, que en este caso era 8. Entonces me queda menos 5. Igual, aquí hay un 1 que no se marca, ¿verdad? Son signos iguales, se suman 1 y 9, 10. 10i. Bajo el signo que estamos trabajando, que es el menos. Menos 5, menos 10i es la respuesta. Perfecto. Aquí están colocadas las respuestas al lado de cada ejercicio. Y quedaron 2 ejercicios. ¿Qué van a hacer con esos 2 ejercicios? Llenalo. Lo van a resolver en el cuaderno, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Entonces, ¿entendieron la suma y la resta de números complejos? Sí. No, era opuesto eso. Diga. Diga. Opuesto, sí, del opuesto. Recuerden que estos son números complejos. En este caso es resta de números complejos. Con la forma opuesta. Lo único que parte opuesto, que usamos también la parte opuesta, es que
En este caso, aquí hay un menos, y como se va a multiplicar con lo que está aquí en el paréntesis, simplemente yo digo, bueno, coloque el opuesto de lo que está en el paréntesis. Pero sigue siendo resta de números complejos en su forma binómica. Bien, entonces, el primer paso es en la parte del paréntesis que está a la derecha, colocarla en su forma opuesta. En este caso era 4 más 5i. Bueno, su forma opuesta sería ¿cuál? Menos Menos 4. 4 menos 5 ahí. Y proceder a la operación de resta. ¿Entendieron ahí? Sí. Bien. Sí. Todo claro. ¿Entendieron bien la clase? Sí. Sí, sí. Sí, entonces yo Hay tengo... multiplicación de ese tema, profesor. ¿Eh? Hay multiplicación de ese tema. Sí, pero esa ya será para la próxima clase. Hoy solamente trabajamos suma y resta para que ustedes no se ofusquen. Bien. Ok. Bien. Entonces, aquí que tenemos 2 preguntas. ¿Quién me responde la primera? ¿Puede identificar o puedes identificar la diferencia entre el opuesto y el conjugado de un número complejo? Sí. Yo quiero decir la primera. ¿Quién me profe. dice? ¿Cuál es la diferencia? Yo. Diga alguien. Bueno, la diferencia entre el opuesto y el conjugado de los números complejos es que en el opuesto se cambian los 2 números, los 2 signos, digo, y en el conjugado solo se cambia el signo de la parte que se lleva la letra I. La parte imaginaria. Correcto, correcto. ¿Y ustedes saben cuáles son los pasos para efectuar correctamente la suma y la resta de números complejos? ¿Cuáles son los pasos Sí. Sí. para, Usted lo para- coloca. sí, para la suma? Ajá, para la suma, imaginario sobre Imaginario y real. Número real. Imaginario. Y real sobre real. ¿verdad que sí? Y procede. Sí. Y en la resta, ¿cuál sería el primer paso? Cambiar los signos. Cambiar, Los signos de la derecha, de los números de la derecha. sí, lo que están después del paréntesis. Recuerden que el menos se está multiplicando con lo que está en el paréntesis a la derecha, ¿verdad que sí? Entonces sería colocar el opuesto, colocar El opuesto. el opuesto. Bien, estamos bien, qué bueno. Yo le voy a dejar una clase en Classroom de sumas y restas para que ustedes den muestra de que están aprendiendo el tema. Díganle a los compañeros que el que no pudo estar presente que vaya a YouTube. Yo voy a subir el video y ahí ustedes se desarrollan. Perfecto. Ok.